la predicación en esta mañana. ¿Le parece si hacemos una oración para que sea Dios el que esté ministrando, hablando a nuestras vidas? Padre, gracias te damos. Estamos tan agradecidos por el inicio de esta semana que venimos ante ti con un corazón contrito y humillado, el cual tú nunca desprecias. Te rogamos que tú hables a nuestra vida, que tú estés dando siempre tu bendición a cada una de este pueblo, Señor, que tiene como objetivo presentar precisamente sus necesidades, sus inquietudes delante de tu presencia. Gracias te damos por cada persona, tanto que nos sintoniza a través de las redes sociales como también a través de Radio Restauración. Bendice sus vidas, háblanos a cada uno y te lo suplicamos en el bendito nombre de tu Hijo amado. Desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Continuamos desarrollando este estudio del Evangelio de Juan. Hemos iniciado ya con el capítulo número 1. Estuvimos dando la introducción precisamente a este Evangelio. Y qué bueno es saber que la gracia y la misericordia de Dios afloran precisamente dentro de este Evangelio. Continuamos con nuestro maravilloso viaje largo de esta presentación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. En este momento Juan nos ha presentado en este libro presenta a Jesús en términos metafóricos. Él nos presenta conforme Juan va abriendo que en el principio era el verbo. Eso es lo que estuvimos analizando en la semana anterior. Como la vida, como la luz, que cada uno de estos términos es una manera de hablar precisamente de su deidad. Él es el verbo, ¿por qué? Porque es la comunicación de Dios. Él es la vida porque Él es la vida eterna. Es la vida eterna misma quien da vida a todo lo que existe. Y Él es la luz porque Él es el único iluminador verdadero que ilumina toda realidad espiritual. Ahora bien, hemos considerado el hecho de que Jesús es el verbo y la vida. Y en esta oportunidad quiero que meditemos bajo el tema específicamente Jesús, la luz divina. Para eso, si gusta de una vez, vamos al Evangelio de Juan, capítulo número 1, versículo número 6 al versículo número 13. Son los versículos que vamos a estar analizando este día. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo número 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Hemos considerado el hecho de que Jesús es el verbo y la vida. Y vamos a dar esa ilustración de que esa luz ilumina a todas las personas. Estoy hablando de Cristo. Después de 5 veces subsecuentes en los versículos que ya hemos citado, se hace referencia a Él como la luz. La luz, pasemos por un momento precisamente a la esfera de la ciencia. Voy a explicar un detalle para entender por qué esta idea de la luz o esta figura que Juan retoma está tan apegada a nuestro Señor Jesucristo. Cuando pensamos en la luz, tenemos que considerarla en sus términos más simples y en cierta manera darla por sentado. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a esa luz. La vida está llena de oscuridad, pero también está llena de luz. Las entendemos en una explicación, voy a decirlo un poquito más profunda. Pero cuando hay un término como este, tomado de la vida diaria, que es usado para describir al Señor Jesucristo, a Dios mismo, nos motiva, voy a decirlo de esta manera, la profundidad o el concepto para ver si podemos analizar si Dios está viendo más en lo que nosotros tenemos en mente. Voy a decirlo lo superficial. Le explico de esta manera. Experimentamos luz de manera estática. O está oscuro
o hay luz, o hay un grado o hay otro, o quizás algo o como un punto intermedio, para que me entiendan. No hay punto intermedio. Ahora, para nosotros la luz se prende y se apaga con un interruptor o un switch. Está presente o está ausente. Y vemos a la luz como algún tipo de situación en una condición estática, pero francamente nada podría estar más lejos de la verdad. Para dar una definición de la luz que podría ayudarnos a entender algo mejor este concepto, después de aplicarlo a lo que estamos aprendiendo, aquí el Señor Jesucristo tenemos que entender que de hecho es luz, la luz es energía. La ciencia define la luz como energía luminosa. Ese es el concepto de la ciencia. La ciencia define la luz como una energía luminosa, como energía radiante, como energía electromagnética, y la luz se mueve a una velocidad de más de 186.282 kilómetros por segundo. O sea que va a gran velocidad. Realmente es una velocidad. No es nada más que, voy a decirlo, algo que experimenta una velocidad increíble. De hecho, se considera que es una ola, una onda, dicen, un fenómeno quantum. Realmente esa es como una medida, para que me entienda. Es indescriptible en términos de su poder y la fuente de ese poder precisamente que atrae esa luz. Ahora, la idea de esta palabra quantum es un testimonio de la idea de que no puede ser comprendida en cuanto a qué, que es una fuente consciente de que obtiene una velocidad, una muy buena velocidad. Estoy hablando de la luz, recuerde. La luz es una onda que se mueve a 186.000 millas por segundo. Esta onda puede llegar muy rápidamente y a la retina de un ojo, por ejemplo, y cuando hace eso, hace que las cosas sean mucho más visibles, ilumina todas las cosas. Todos los colores dependen de la luz. En donde hay luz, vemos. En donde no hay luz, no podemos ver. Esa energía a alta velocidad que llega al ojo, que hace que las cosas sean visibles, ¿qué es lo que pasa? Ahora, cuando piensas en la luz en esos términos, la estás viendo a la luz de una manera que es directamente aplicada al Hijo de Dios. ¿En qué forma? El Señor Jesucristo, quien es, voy a decirlo, el poderoso en la esfera espiritual. Por eso es que explicaba en la introducción que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué hace que las cosas sean visibles? Es decir, que por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, las cosas son visibles. Cuando la luz espiritual llega precisamente al alma, a la vida de una persona, es ahí donde el equivalente al ojo que se abre y que funciona, y todo es iluminado en una esfera espiritual. La luz, de acuerdo con Juan, con este escritor, no es nada más que la vida eterna, quien es el Señor Jesucristo y quien es el Verbo que viene de Dios. Él es el Verbo porque Él es el que está hablando, y Él es la vida. ¿Por qué? Porque a través de Él, es decir, a través de Dios, da vida. Él es la luz, porque en toda la esfera espiritual es iluminado, y fuera de Él no hay palabra de Dios. Fuera de Él no hay, voy a decirlo, luz. Si usted quiere luz, está en Cristo. Esa es la forma como más simple, voy a decirlo, de entender esta verdad. Fuera de Él no hay vida. Fuera de Él no hay verdadero entendimiento. Fuera de Él solo hay tinieblas. Todo es oscuridad. Juan realmente ha capturado alguna de las cosas más básicas a nivel de superficie. Sin embargo, al mismo tiempo son profundas. ¿Para qué? Para expresar quién es esta persona que llamamos al Señor Jesucristo. Él es la onda viva de un poder divino que se mueve a una velocidad infinita, que brilla con brillo en el área de la esfera espiritual para iluminar todo lo que la persona está necesitando, o toda la oscuridad, si es posible, iluminarla.
El verbo es vida. Aquí vamos aplicando. Vamos a iniciar ya con los versículos que empezamos a citar. El verbo es la vida. ¿Quién es la luz que vence las tinieblas? Las tinieblas, dice el versículo 5, con lo cual cerrábamos el último estudio, no pueden prevalecer contra la luz. Nuestro Señor Jesucristo hace que todo lo que es espiritual sea verdaderamente discernible, visible. Puedes ver la manera en la que la esfera espiritual realmente es. Existe esto, solo la luz de Cristo. Fuera de Él no vamos a tener luz. Fuera de Él está todo oscuro. Inclusive en el mundo de la religión, la esfera de la religión, todo está oscuro sin Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Juan en estos versículos nos presenta al que ilumina la esfera espiritual. Y mientras que estamos leyendo precisamente esto de la luz, comenzamos precisamente a partir del versículo 6, que realmente se vuelve algo confuso, voy a decirlo de esta manera, dando una vista muy ligera o muy pasajera para que me entienda. ¿A qué me refiero? Primero, porque él está diciendo, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Habla un poco acerca de Juan. Después habla del mundo y después habla del que vino a lo suyo. Y acerca de la gente que cree, a esa gente le da más luz. Podríamos pensar que esto es un poco confuso. Le explico. Toca varios temas, o quizás en cierta manera está hablando de varios temas al mismo tiempo que no están relacionados, pero ese no es el caso, se lo voy a mostrar. Debemos darle a Juan más crédito que solo eso, y lo que está haciendo aquí es identificar esa luz. Y si se refiere a la luz 6 veces en estos versículos que hemos leído, y se va a referir a Cristo como la luz de nuevo. ¿Cómo? Conforme veremos precisamente más adelante en las secciones de este evangelio según San Juan. Pero lo que Juan está haciendo en su capítulo de apertura, en este capítulo, es volver a convertir esa luz. Colocar la luz de ciertas verdades elementales. Esto es precisamente, toma la luz y prácticamente la convierte en verdades espirituales fundamentales que son medulares precisamente para la vida del cristiano. Y otro detalle, inicialmente necesita ser colocada. ¿Para qué? Para que entendamos las realidades fundamentales y profundas que él va a tocar en este evangelio. La luz de Cristo va a brillar y va a revelar en esta sección la naturaleza del verdadero ministerio. La luz va a brillar y va a revelar la naturaleza misma del Salvador mismo, de este Dios que venía precisamente para iluminar el camino de las personas. La luz va a brillar y va a revelar la naturaleza de los pecadores, y va a brillar y va a revelar la naturaleza de los creyentes. Inclusive iluminará la naturaleza de Dios, como lo vamos a ver. Todo esto está en esta sección. Por eso precisamente titulamos la reflexión de este día, Jesús, la luz divina. Jesús, la luz divina. Ahora, recuerde algo. Juan tiene un objetivo en su evangelio. Aquí él dice al final de su evangelio que él ha escrito todas estas cosas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces note, este es un esfuerzo salvador, este es un esfuerzo de evangelio. Este evangelio es un libro evangelístico. Él quiere que seamos salvos y él sabe que solo puede venir cuando entendamos el evangelio. Y estos son los cimientos del evangelio, que Juan brilla al usar la luz en este principio mismo. Ahora, comencemos desde ya. ¿Dónde Juan comienza? Hablemos en primer lugar acerca de la luz de Cristo, iluminando la verdadera naturaleza del ministerio, el ministerio del evangelio. Y este es lo primero en el orden de Juan. Entonces note, aceptamos eso como habiendo sido inspirado por el Espíritu Santo. Y nos dice el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino, dice la Escritura, por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen. Oiga eso,
creyesen por él. La esencia del ministerio del evangelio, el cual es la responsabilidad de todo predicador, todos debemos estar dando testimonio de Cristo. La esencia de la naturaleza del ministerio del evangelio se encuentra acá, establecida desde el principio de este evangelio. Debido a que el propósito de este evangelio es evangelístico, esto es crítico para Juan. Es crítico para Juan que entendamos, los lectores, la naturaleza del ministerio cristiano. ¿Y por qué? Como creyentes, voy a decirlo de esta manera, algunos de nosotros predicamos. ¿Y cuál debe de ser nuestra predicación a la hora de iluminar como Dios quiere que se ilumine a las personas? Note cómo dice Juan. En primer lugar, dice, hubo un hombre. Obsérvese eso. Hubo un hombre. Vino un hombre. Hasta aquí hemos estado en los versículos del 1 al 5. Y hemos estado hablando del cómo no fue creado. Cómo el Eterno no fue creado. Él ya existía. En el principio ya existía. Que era con Dios, distinto de Dios. Sin embargo, dice, era Dios. Él es el que creó todo lo que existe. Y nada de lo que existe, Él no lo creó. Él es la vida misma es Él. Él da esa vida. Él es la luz, añade ahora. Entonces, hemos estado hablando acerca del Hijo de Dios eterno, el segundo miembro de la Trinidad. El versículo 14 dice que se hizo carne, vivió entre nosotros, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, hemos estado hablando acerca de Dios, quien se volvió precisamente hombre. Ahora, aquí en el versículo 6 hay un cambio en el tema. Por eso le dije, no está hablando de Juan el escritor, no está hablando de Jesucristo, de la luz. Dice, hubo un hombre. Pasamos del no creado, del creador, del eterno, preexistente, coexistente con Dios, autoexistente, en quien está la vida, un humano, a un simple humano. Ahora, Juan nos va a dar muchas cosas en su evangelio que dan testimonio acerca de Cristo. Él nos va a apuntar, por ejemplo, el testimonio del Padre. Él nos va a dar cobertura al testimonio de las palabras de Jesús, las obras de Jesús. Él nos va también a apuntar al testimonio del Espíritu Santo, el testimonio de testigos oculares de sus milagros, al testimonio de sus discípulos. Juan nos va a dar por lo menos 7 líneas diferentes de evidencia para mostrar que el versículo 14 de Juan capítulo 1 es verdad, que el verbo de Dios es eterno, no creado, que se hizo carne. Pero note cómo comienza. Él comienza para apuntarnos en la dirección o hacia la dirección del testimonio que viene de un hombre llamado Juan. Otro hombre llamado Juan. Juan significa, por cierto, regalo de Dios. Aquí él está refiriéndose a un Juan diferente. Y nos dice que en el versículo 6 hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Él no está hablando de sí mismo, está hablando de Juan el Bautista. ¿Cómo lo conocemos? Debido a su ministerio de bautizar a la gente en el río Jordán, que había venido de él para oír precisamente al Mesías que venía. Y ellos necesitaban arrepentirse. Ellos venían a oír precisamente que el Mesías estaba por venir y necesitaban arrepentirse, enderezar sus corazones, simbolizar su deseo de ser limpios, lavados del pecado. Y por ello Juan los bautizaba, de él está hablando, lo cual realmente era lo que hacían los gentiles que estaban afuera del pacto cuando querían convertirse en parte del grupo de aquellos adoradores verdaderos del Dios justo y volverse parte de esa religión de Israel, según ellos. Entonces, una cantidad enorme de gente vino a Juan, que venía de Jerusalén, venía de Judea, para preparar el camino para el Mesías, por lo menos a nivel superficial. Él los estaba bautizando. Eso es lo que está diciendo el versículo. Y entonces él llegó a ser conocido como Juan el Bautista. Él es el último profeta del Antiguo Testamento. No ha habido durante 400 años, si usted me lo permite, hasta que él llega. Y podemos visualizar los primeros capítulos de Mateo, los primeros capítulos de Marcos y los primeros capítulos de Lucas, los detalles de su historia.
Él es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Él es el hombre más grande que jamás vivió. Entonces, por palabras de Jesús, Jesús dijo en el Evangelio de Mateo 11:11, ¿pero por qué? ¿Porque era más intelectual? No. ¿Más espiritual? No. ¿Más influyente? Tampoco. Él es el hombre más grande que jamás había vivido hasta entonces, porque ningún hombre había tenido una responsabilidad más grande o había tenido un deber de mayor privilegio. ¿Por qué? Porque él presentó a la gente al Mesías. Él venía, Juan el Bautista, a preparar el camino del Mesías. Eso lo hacía más grande en términos de responsabilidad, en términos de privilegio, que cualquier otra persona que jamás había vivido. Él fue valiente, directo, sin embargo, fue humilde. Él estaba determinado y él fue tan fiel a la predicación de la verdad que le costó su cabeza, como bien lo narra Mateo capítulo 14. Nos dice la historia de cuando él fue decapitado. Pero aquí se nos presenta a Juan, no en un sentido de toda su biografía, lo cual encontramos en los demás evangelios, sobre todo en los sinópticos. Pero aquí se nos presenta a Juan solo en el sentido de que se nos da un vistazo en su ministerio. Y su ministerio es definido en el versículo 7 en términos muy simples. Vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. En ese versículo 7 tienes el modelo para el ministerio del evangelio. Un modelo para el ministerio del evangelio, Juan lo presenta desde el principio. Este es un propósito. Encaja con su propósito, y su propósito es hacer que la gente crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Y entonces, note, ese se convierte en la misión de todo verdadero creyente, de todo verdadero discípulo y discípula de Cristo. Aquí Juan presenta el cimiento para ese tipo de ministerio. Se profetizó que él vendría en el Antiguo Testamento, en el capítulo, por ejemplo, 40 de Isaías. Él sería la voz que clamaba en el desierto: preparar el camino del Señor, enderezar el camino. Él es de quien se habla al final de Malaquías, que quien vendría antes de la llegada del Señor. Entonces note, él viene del Señor en un sentido muy directo, así como se había profetizado de él de una manera muy clara. Él es el que profetizaba que sería enviado por el Señor. Eso es lo primero. En segundo lugar, sus padres eran estériles, por lo menos estaban en sus 80. Nunca habían sido capaces de tener hijos. Él es concebido de manera milagrosa, lo cual añade otro componente al hecho de que él definitivamente fue enviado por el Señor. Su concepción es una concepción milagrosa, y para añadir otro componente al hecho de que él es el enviado de Dios, se nos recuerda en Lucas 1 que su llegada fue anunciada a su padre por un ángel que vino del cielo. Y les puedo prometer, en mi propio caso, como ejemplo, que no hay profecías precisamente sin cumplirse. Dios mandaba a los profetas para anunciar, para preparar, para dar cobertura. Pero Juan testifica ahora acerca de la luz. Y él viene, versículo 7, como testimonio o para dar testimonio. Oiga, qué lindo. Para que diese testimonio. Él vino como un testigo, y hacer que la palabra testigo parezca como que se está refiriendo al hombre cuando dice vino por testimonio, pero no es así. Él vino por testimonio para que diese testimonio, para precisamente dar cobertura a Jesús, el Hijo de Dios. Ambos términos encajan muy bien. ¿A qué me refiero? Él tenía los hechos por los cuales iba a dar el mensaje, el testimonio para la corte del mundo, para que ellos entendieran la verdad acerca de la luz. Ahora observe usted esta frase de la luz. No puede enfatizar eso lo suficiente. El ministerio de evangelio es acerca de la luz. Por eso le recuerde, Jesús, la luz divina, tiene que ver con Cristo. Consiste en dar los hechos, consiste en presentar la verdad,
consiste en la evidencia acerca de quién es Él, por qué vino y lo que Él ha hecho. Eso precisamente es el Evangelio. Todo el ministerio cristiano y verdadero Hijo de Dios se establece aquí como un ministerio que está dominado por Cristo, que está centrado en Cristo. Esta es la verdadera naturaleza del ministerio cristiano, es acerca del Hijo de Dios. Las personas preguntan, ¿y por qué hablan tanto de Cristo? Porque Él es la luz, y gracias a esa luz hemos tenido vida y vida en abundancia. Ahí en el versículo precisamente también 15 de Juan está dando su testimonio. Él está clamando, él está gritando a toda voz, él está gritando fuertemente y dice, este es del quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces él está hablando acerca del que, aunque era hombre, también él es Dios eterno. Él dio testimonio constante acerca de Cristo. Por ejemplo, en el versículo 29, él apunta a Jesús y dice, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y el versículo 34, este es el Hijo de Dios. Versículo 36, si todavía no le queda claro, he aquí el Cordero de Dios. Ese es el testimonio. Este es un testimonio centrado en Cristo. Continuó siendo el sujeto o el tema de su predicación. Este es un cimiento sobre el cual Pablo construye. Cuando él dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, porque estoy determinado a no saber nada entre ustedes, excepto a Jesucristo y a Él crucificado. Eso es el Evangelio, que la luz ilumine nuestras vidas. Pablo lo describe también en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, diciendo que el ministerio del Evangelio es proclamar a Jesús como Señor, aquel que en gloria de Dios está brillando. Nadie más que Cristo. Y recuerden, el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús le dice a sus discípulos y a los creyentes que el Espíritu Santo va a venir a ustedes para hacer testimonio, para dar testimonio de mí. Ustedes van a dar el mismo tipo de testimonio, eso es lo que les está diciendo, la misma palabra. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cristo es nuestro tema. Cristo es la luz divina. Eso es lo que nosotros debemos anunciar. Ahí en el versículo 3, precisamente, en el capítulo 3, lo vamos a ver más adelante, en el versículo 25, dice que hubo una discusión entre los discípulos de Juan. Juan bautizó. Cuando en el libro, precisamente, la palabra Juan, el nombre Juan, la mayoría de las veces es Juan el Bautista. Solo hay otro Juan en el Evangelio, precisamente, y por eso no debemos confundirnos. Él escoge llamarse a sí mismo el discípulo a quien Jesús amaba. Pero en esta oportunidad es Juan el Bautista. Por favor, no los confunda. Y vinieron a Juan, oiga, y le dijeron, Rabí, lo cual quiere decir maestro, mira el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, ¿te recuerdas? Eso estaban refiriendo a Cristo. Él bautiza y todos vienen a Él. En otras palabras, se acabó tu carrera. ¿Entiendes eso? Ya no vienen a ti, se te están yendo. Vienen a aquel de quien tú estabas testificando. Respondió Juan y les dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Lo cual quiere decir, miren, se acabó mi tiempo. Se acabó. Él solo venía a preparar el camino. En Juan capítulo 5, versículo 35, necesito dar estas generalidades para sacar precisamente las aplicaciones de la luz divina. En Juan 5:35 se hace un comentario acerca de Juan el Bautista. Y escuchen lo que dice. Juan 3:35, perdón. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Bueno. Aquí hay otro detalle. Espere un momento. Juan al principio, en el capítulo 1, Juan el apóstol, el escritor, dice que Juan el Bautista no era la luz. Y Juan mismo dice, yo no soy el Cristo, Él es, y yo he dado testimonio de eso.
Pero aquí él dice que él era la antorcha o la luz que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. ¿Cuál es el problema aquí? La palabra antorcha aquí en Juan 5:35 es lugnus, significa una lámpara portátil. Una pequeña lámpara portátil de aceite con una pequeña mecha, y Juan era ese tipo de luz. Él era la luz derivada precisamente. Pero en el capítulo 1, versículo 8, que son los versículos que estamos analizando, cuando dice que Jesús es la luz del mundo, se ocupa la palabra fos, lo cual es esencialmente es luz, de lo cual obtiene la fotosíntesis. Cada vez que el fo, eso viene de la palabra griega luz. Y lo que vemos aquí es que Jesús es la luz esencial. Juan es una lámpara que refleja esa luz, en el mismo sentido en que tú y yo somos la luz del mundo. No debemos esconder nuestra luz, al contrario, debemos iluminar. Entonces note, desde el comienzo de este maravilloso evangelio, Juan ilumina la naturaleza del verdadero ministerio del evangelio. Todos los verdaderos testigos cristianos se centran en las evidencias y en los hechos acerca de la persona y la obra de Cristo. ¿Para qué? Para presentar la verdad de que Él es quien las Escrituras dicen que es. Ese es el tema de toda la predicación que desempeña todo predicador, obediente, leal, fiel cristiano, todo testigo, todo discípulo. Ahora bien, no traemos gracia divina a través de algún tipo de medio sacramental a la gente. No somos asesores espirituales, no somos cheerleaders o entrenadores. Somos la luz que también ilumina a las personas. Pero la mayor luz es la que Jesús vino a iluminarnos. ¿Por qué? Note, veamos lo que dice el versículo número 7, parte final. Vino para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Y ahora el 8. No era él la luz, está hablando de Juan el Bautista, no era él la luz, sino para que diese, ahí está claro, testimonio de la luz. ¿Está dando cuenta? ¿Por qué necesitamos hacer eso? Porque si no oyen el evangelio, no pueden ser salvos. En Romanos 10 lo podemos tomar de este pasaje a partir del versículo 13 de Romanos 10. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será, sea judío o sea gentil. No hay distinción. De ahí atrás, note el versículo 12, porque no hay diferencia. Todo aquel que en él cree no será avergonzado. Qué lindo. Después en el versículo, note qué interesante. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Dice Romanos. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿No es sorprendente que dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas? Entonces Juan es un modelo. Juan vino para dar testimonio, para ser un testigo, que diera testimonio acerca del Señor Jesucristo, para que todos creyeran a través de su predicación, a través de su ministerio. La gente viene a la salvación al creer precisamente en la luz que es Cristo Jesús. Cuán hermosos son los pies de aquellos que predican las buenas nuevas. Amamos precisamente esa verdad. Todo eso en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 18 podría de alguna manera dar cobertura a que esa luz, si esa luz no ilumina nuestro camino, estamos perdidos. Y vemos la luz de la gloria de Dios como nunca antes, brillando precisamente en la faz de Jesucristo, lo cual es más glorioso y obviamente que es más instructivo, que nos da más instrucción. La imagen misma de su persona. Bien dice Hebreos, Él es quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es quien la gloria de Dios es revelada, lleno de gracia y por supuesto de verdad. La luz brilla. No voy a terminar de desarrollar este tema, vamos a seguir el día de mañana, pero la luz brilla. Entonces,
En él es la naturaleza verdadera del ministerio del Evangelio y brilla en su máxima expresión. Él es la luz verdadera, dice. Ahora, note qué interesante. Si Él es la luz verdadera, en contraste a las sombras de símbolos, Él es la emanación preeminente, toda gloriosa de Dios. La gloria de Dios, este es el punto, brilla en Él de manera más brillante que cualquier otra revelación y como consecuencia alumbra a todo hombre que no ve quién es Él. ¿Qué significa esta frase? Que alumbra a todo hombre. Lo que significa es, para todo hombre que verdaderamente ve a Cristo, hay un alumbramiento completo acerca de quién es, qué no está disponible en el Antiguo Testamento, qué es lo que sí puede hacer. Nadie realmente podía ver la gloria plena de Cristo hasta que Él vino al mundo. Él alumbra a todo hombre. Él es la única luz para todo hombre y toda persona que es alumbrado es precisamente alumbrado por Él. Toda persona que entiende la salvación y su papel como Salvador, toda persona que entienda precisamente que Jesús es el Cristo, esa luz ha de brillar en su corazón. Entonces, toda persona que verdaderamente es alumbrada, toda persona que ve esta realidad espiritual, que ve el mundo sobrenatural de manera en la que realmente es, toda persona que es genuinamente alumbrada de manera salvadora, es alumbrada porque él ha visto la luz de Cristo. No puede ser salvo fuera de Cristo. O sea, no se puede, no hay luz fuera de Cristo. Es lo que dice precisamente en Juan capítulo 8, versículo 12, cuando él dice, yo soy la luz del mundo. Ningún hombre que me sigue jamás andará en tinieblas. La única luz que el mundo tiene es Cristo. No hay otra luz. Entonces, ¿a qué me refiero? Que cada uno de nosotros debemos asegurarnos de tener la luz de Cristo, esta luz divina. Realmente solo di las palabras introductorias a este tema de la luz divina. Lo vamos a continuar el día de mañana. Pero Él es la única luz. ¿Por qué? Que puede alumbrar a cualquier persona, a toda persona. Y su luz es la única luz suficiente. Por eso bien dice Juan capítulo 3 versículo 16, lo vamos a ver más adelante. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero continúa. Y Dios no envió al hilo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya ha sido juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De nuevo el tema de Juan, de creer en Él para salvación. Haciendo las aplicaciones por cuestión de tiempo, es importante creer en esta luz. Si la luz de Cristo no ilumina nuestras vidas, definitivamente no podremos encontrar la luz para nuestras familias, para nuestra vida. No podemos iluminar si estamos en tinieblas. La luz divina viene para iluminar nuestro camino. Así que a partir de este momento, usted es responsable si tiene esa luz. Juan venía para preparar el camino de esa luz. Y ahora nosotros comprendemos muy bien que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia de nuestras vidas para iluminar nuestros corazones. Que el Señor nos ayude a que también nosotros podamos brillar. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Dios mío. Gracias porque sabemos que tú tienes cuidado y control de todas las cosas. Suplicamos que cada una, Señor, de estos elementos que hemos visto, de la luz divina, puedan estar resplandeciendo en cada uno de nosotros. Ayúdanos a poder dar cobertura a esta verdad, que tu luz nos ilumine, que tu luz siga brillando a través de nuestras vidas. Señor, gracias te damos porque sabemos que tú tienes cuidado y control de todas las cosas. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.